Hola, muy buenas tardes a todos. Esperando se encuentren muy bien. Por ahí para los que están conectados y están ingresando. Este es el último, una de las últimas charlas pendientes referente al temario del webinar de yegua subfértil. Hoy toca el turno del doctor Hernán Ramírez, buen amigo, colega, máster, sensei, director de Biotech Chile, un colega de mucha experiencia. Entonces vamos a aprovechar pues sus conocimientos, estar atentos, igual misma dinámica de siempre. Preguntas o dudas las pueden ir dejando en el chat o bien al final de la charla pueden habilitar su micrófono y hacerlas directamente. Doctor, un gusto que esté aquí con nosotros nuevamente y bueno, siendo las 5 p.m. México, vamos a dar inicio. Adelante, doctor, lo dejamos en sus manos. Hola Juan, buenas tardes. Buenas tardes a todos, un gusto. No ando con mucha voz hoy, un poco afónico, pero voy a tratar de hacer lo posible para que aguante al menos una hora y fracción. Juan me pidió que para este webinar, que debiese haber cerrado el sábado, pidió las disculpas del caso, pero por temas personales no alcancé a conectarme a la hora y la verdad que el atraso hubiera sido muy tarde, tanto para Chile como para México y otros países que seguramente podrían estar conectados. Así que mis disculpas, pero bueno, aquí estamos para cumplir. Y reitero mis agradecimientos a Juan y Biocrea siempre por invitarme y confiar en lo que yo pueda entregar. Para este webinar, Juan me pidió que hablara del abordaje clínico de la yegua problema y una pequeña reseña sobre las opciones que tenemos en cuanto a la toma de muestras en ginecología equina y hablar de terapéutica no muy convencional o no muy típica, refiriéndose principalmente al plasma rico en plaquetas, al peróxido de hidrógeno, ¿cierto? O agua oxigenada, y a los mucolíticos como la N-acetilcisteína. A modo de introducción, que creo que siempre es importante, tenemos que recordar que vamos a estar lidiando obviamente con yeguas que no están 100% sanas y que por lo general en reproducción sufren de este cuadro llamado, ¿cierto?, endometritis, que es un proceso inflamatorio que puede ser agudo o crónico y que obviamente involucra a la capa más interna del útero, que es la que no es la única que nos compete, pero sí la más importante, que es el endometrio. Tenemos que recordar que la principal causa de disminución de la fertilidad y que nos genera estos grupos de yeguas subfértiles e infértiles es esta enfermedad de la endometritis y estadísticamente en promedio es la culpable de por lo menos 3 de 4 yeguas que no logramos preñar o que no logramos que mantengan la gestación o donantes de embriones que no nos están entregando embriones eh, en la cantidad que debiesen. Sabemos que una reacción inflamatoria, sobre todo esta endometritis post-servicio o post-inseminación, que es obviamente aguda una vez que hay contacto de espermatozoides y plasma seminal a nivel endometrial. Sabemos que esta endometritis por servicio es fisiológica, todas las yeguas lo hacen, pero lo importante es que sea transitoria. La desencadenan, como dije, los componentes de un eyaculado, como son los espermatozoides, restos seminales y muchas veces también contaminantes, dependiendo cómo se hagan los servicios naturales y también cómo hagamos nosotros nuestros procesos de inseminación. Lo normal, si es que una yegua sana y competente, en todo sentido, resuelva esta endometritis en un máximo de 24 horas. Eh, Cuando no lo hacen, es donde entramos a este grupo de yeguas problemas y estas yeguas susceptibles que fallan en hacer este control de esta inflamación la extienden más allá de 24 a 48 horas. Y ahí es donde empezamos con problemas y donde estas cosas muchas veces se hacen crónicas. Simplemente también para que recuerden esto un poco, es
poder comparar qué es lo que está ocurriendo entre una yegua normal y una yegua con algún grado de subfertilidad. Primero, entender que la yegua normal tiene un patrón normal de expresión de citoquinas, ya sean pro o antiinflamatorias. En cambio, la yegua subfértil, esta expresión está alterada y todas estas citoquinas pro y antiinflamatorias, por lo general, se exceden o se desmadran en producción y producen un caos local a nivel endometrial. Normalmente en la yegua normal hay una producción aguda y en cascada de polimorfios nucleares que están eh, produciendo fagocitosis a todos esos espermatozoides y todos esos debris que quedan en el útero y que no van a ser de mayor utilidad. En cambio, en la yegua subfértil, cuando esto ya es crónico y está todo descontrolado, desregulado, hay inactivación de proteínas del complemento y empieza a haber un nivel de opsonización de proteínas alteradas. Esas dos cosas abren la puerta a bacterias exógenas, patógenas, o que incluso pueden coexistir en el microbioma uterino, pero se exacerban y producen un desequilibrio. La prostaglandina F2 alfa normal, endógena, produce contracción del miometrio en las yeguas normales sanas, lo cual favorece no solamente el clearance uterino, sino que también el drenaje linfático del útero. Esta disminución o incapacidad de producción de prostaglandina por parte del endometrio ya esté disminuida o completamente alterada, obviamente que disminuye la actividad mioeléctrica del miometrio y eso también produce que se acumulen óxido nitroso y sus derivados, lo cual clínicamente o anatómicamente produce una relajación a nivel de la musculatura lisa del útero, lo cual obviamente va a promover junto con la infección que se acumule lo que nosotros clínicamente siempre vemos a la ecografía, que es el fluido libre luminal o intrauterino. Si a esto le sumamos más encima que no solamente la yegua está perdiendo su capacidad de controlar esta endometritis fisiológica post-inseminación o post-servicio, sino que además presenta algún otro problema concomitante, ya sea causa o, o efecto, como problemas de conformación perineal, disminución del drenaje linfático, úteros pendulares, sobre todo en yeguas multíparas, incompetencia cervical, esos cervix que no tienen la opción de abrirse y relajarse durante el estro o el celo, o o el nivel de endometriosis, de daño degenerativo irreversibles a nivel de endometrio, son altos, obviamente que todos van a colaborar en que esas yeguas vivan con fluido dentro del útero. Repito, la yegua normal soluciona esta inflamación fisiológica en menos de 24 horas. En cambio, la susceptible y que se transforma en este grupo de subfértiles de menor o mayor grado, viven inflamadas con o sin infección y que se hace persistente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces hay una falla en las respuestas que nosotros buscamos con las terapias convencionales. Y con terapias convencionales me refiero a vivir lavando úteros, vivir inyectando oxitocina como tratamiento ecbólico a las yeguas para que el útero se contraiga, vivir bañando esos úteros o esos sistemas, si es que se hace en forma sistémica, de terapias antibióticas o antimicrobianas, eh, y que al final lo que más hacemos con eso es literalmente aumentar la resistencia bacteriana. Eso ha llevado a buscar opciones. Y no vamos a hablar de todas hoy, sino que de las tres que nombré al principio, no son las únicas, eh, pero les quiero mostrar un poco de qué se tratan. Yo no digo que no haya que lavar más útero o aplicar oxitocina, estoy diciendo que hay que buscar ayudantes o aliados a las terapias convencionales. Sigo en modo introducción porque creo que es importante, y esto lo agregué hace poco porque me lo pidió Juan. Y no quise, ni él ni yo quisimos entrar de lleno a hablar de PRP
y agua oxigenada, etcétera, sin hacer estas introducciones. Pero hay que recordar que los problemas de mayor frecuencia en ginecología clínica diaria de la yegua son en las yeguas vacías, la endometritis, ya lo dijimos, las alteraciones de conformación perineal y las yeguas que tienen algún grado de alteración del ciclo, por lo general las anovulatorias. En estos tres escenarios es donde nos movemos en el 95 a 98% de las veces, cuando tenemos una yegua con algún grado de problema y nos está dando dolores de cabeza. Entonces, esto es una secuencia. Nosotros vamos a tener una yegua vacía, que es nuestro problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como médicos? Hacer un buen examen clínico ginecológico, ver si es necesario usar el laboratorio o no, para qué sirve el laboratorio, y si decidimos usar el laboratorio, hacer muestreos ginecológicos correctos, saber qué pros y contras tiene cada opción y no dejarlo solamente para la yegua que ya llevan, no sé, mucho tiempo o muchas temporadas tratando de preñarla, sino que esto se sitúe en un escenario más de rutina. En los sistemas de producción, aras, cabañas, criaderos, el nombre que le den, los animales que están enfermos o que son problemas, en nuestro caso reproductivamente, ¿cierto? Son por lo general la minoría, salvo que sea un sistema, una aras, un criadero, una finca completamente caótica y descontrolada. Pero por lo general son la minoría y tiende en nuestra realidad de reproducción equina, es raro que sea más del 15 o 20% de las yeguas. Por lo general el 80 o mínimo el 75-80% de las yeguas se preñan incluso sin ayuda del médico veterinario. Entonces, por lo general no debiésemos adjudicarnos eh, la medalla al mérito cuando uno cierra una temporada y está alrededor de un 80% de fertilidad, porque la verdad que eso debe ocurrir igual. La medalla hay que adjudicarla cuando tenemos tal vez un 70-80% de preñez en ese otro 20%. Y lo otro que hay que tener siempre en mente es que los problemas, en este caso infertilidad o subfertilidad de las yeguas, pueden ser aditivos. Por ende, puede haber más de uno en forma simultánea en una paciente en particular. Y el eje o el objetivo o el target tiene que ser, tengo que identificar de dónde viene el problema y por ende diagnosticarlo. Y no trabajar a ciegas, base de la medicina en general. Entonces, nuestro dolor de cabeza o nuestro problema, como yo decía recién, por lo general es la minoría de la población. ¿Cuáles son los grupos a los cuales nos vamos a enfrentar con cualquier cliente? El grupo grande, en verde, que son las que están fértiles. Se preñan. Lo único que uno tiene que hacer es un manejo mínimo para no empeorar una situación que está bien. Es decir, no arruinarlas, como dice ahí. Manejo, control, tener un plan básico. Que se mantengan dentro de ese grupo F lo máximo posible. Sabemos que no es eterno. Por más que hagamos todo bien y no las arruinemos y no hagamos ninguna iatrogenia, tarde o temprano van a entrar al grupo amarillo, que son las subfértiles, de igual forma, principalmente por el tema de edad y número ordinal o número de partos que esa yegua eh, ha tenido, o número de manejos si es que nunca se preñó y es eternamente, por ejemplo, una donante de embriones. El grupo subfértil y el grupo infértil, les dije, no va a ser más del 15-20% por lo general. Y las subfértiles son esas que no se preñan si es que uno no hace algún grado de ayuda médico-veterinaria. O son las que le llevan muchos ciclos, mucho celo en lograr preñarse, a pesar de que uno tal vez no hizo nada, pero ellas se autorregularon, se autolimpiaron, se autodrenaron, etcétera. Y el grupo rojo, que son las infértiles, son las que jamás se van a preñar con poco esfuerzo o poco trabajo. Estas son las que requieren de nuestra principal atención, dedicación, horas humanas, horas de medicina
etcétera. Y son las que por lo general, si somos ordenados trabajando, tabulando, registrando y analizando nuestros datos, son las que nos hacen aprender. Y obviamente que en este caso, por más que nosotros las agrupemos, como en la diapo anterior, entre fértiles, subfértiles e infértiles, eh, hay que saber quién está en cada grupo, quiénes son y verlas como individuos, como pacientes particulares, no como un piño, un rebaño. Aquí no se hace medicina de rebaño, en algunas cosas sí, en producción equina, pero por lo general en lo que estamos hablando hay que identificarlas como individuos y muy importante identificar si existen o no factores de riesgo que influyan. La fertilidad en general es un proceso que es dinámico, dado que yeguas que son fértiles por razones extras a nosotros o por nuestra culpa pueden pasar al grupo de las subfértiles o directamente a las infértiles. Por ejemplo, una yegua que pare y sufre de una fístula y ruptura completa rectovaginal, que por más que tenga reparación quirúrgica, en algún grado no vuelva a ser la misma yegua y muchas pueden quedar completamente infértiles bajo un manejo reproductivo convencional. Las mismas subfértiles pueden pasar a ser infértiles y obviamente que con nuestra asesoría, con nuestro trabajo médico, podemos lograr en cierto grado que parte de las subfértiles vuelvan a ser fértiles o de las infértiles vuelvan a ser subfértiles o en menor incidencia o en el menor de los casos que las infértiles pasen a ser fértiles en forma directa. Poco común, eh, pero obviamente que puede suceder. Y son muchos factores o muchas interrogantes que nosotros muchas veces no sabemos y por eso tenemos que ir a un diagnóstico y a saber usarlo bien, que son las que influyen en estos tres grupos. Esto lo hace un escenario, la fertilidad es un escenario dinámico y además lamentablemente inestable, porque solo el tiempo ya nos desordena los distintos grupos. Y con el tiempo me refiero a medida que avanza la edad y los procesos reproductivos año a año en una yegua. No hay que desesperarse. Las yeguas vacías siempre son un dolor de cabeza y no porque vengan del entrenamiento. Eso es un proceso fisiológico normal. Me refiero a las vacías que vienen de estar vacías de la temporada anterior o más años y que no se han podido preñar o no están dando embriones. Salvo que sea una emergencia reproductiva, este escenario que vamos a hablar hoy, tenemos tiempo. Tenemos tiempo para estudiar, para pensar, para diseñar un plan, antes de hacer cualquier cosa a tontas y a locas o a ciegas. Imagínense que uno incluso puede llegar a considerar que es posible que una yegua, que la tenemos dentro de las yeguas vacías, que por alguna razón no quedó preñada y no está pariendo la actual temporada, tal vez está sana. Tal vez ella no tiene nada, por ende es fértil, es del grupo verde. Y tal vez que esta subfertilidad o infertilidad, entre comillas, se deba a otros factores, a otros motivos. Tal vez tiene un mal diagnóstico, tal vez viene mal derivada, o tal vez es simplemente manejo general. Es lo que llaman infertilidad idiopática, que en humanos tiende a ser la principal causa en la estadística de medicina reproductiva en Homo sapiens. Siempre hay que empezar por el examen clínico. Nunca por lo que uno cree que se ve o aparece o se está demostrando obvio. Evitar lo del médico brujo de inspiración divina y tomar decisiones atolondradas. Hay que considerar, repito, para ir ordenando ideas en esta introducción, los factores de riesgo, tener clara qué herramientas tengo y conozco y sé usar y cuáles no tengo, pero conozco, para ver si el dueño y el paciente dan para tal vez hacer una derivación a alguien que sí tiene herramientas que creo que necesitamos, pero que yo conozco, pero no tengo. Y obviamente que también hay que considerar que es probable que haya herramientas que no conozco. Tal vez soy nuevo en la reproducción equina, tal vez no soy tan nuevo, pero no me actualizo o no estudio mucho,
O tal vez sí, pero siempre hay algo que algún otro colega podría saber. Es decir, hay, no hay que trabajar solo, no hay que cerrarse en una burbuja y creer que lo que yo creo saber y hacer es todo lo que tengo. Y obviamente, y esto es principalmente para el cliente, para el propietario de esa yegua problema, hay que tratar de dejarle claro que no todo es fácil y práctico en lo que vamos a tratar de hacer en una yegua para llegar a un diagnóstico y obviamente que no es barato. Algunas cosas sí, la mayoría de las cosas y cada vez más implican invertir, sobre todo en una yegua muy problema. Y si él quiere insistir, es porque probablemente esa yegua, ella no es barata. Entonces, la, la, la conjugación a la unión de yegua cara para el cliente y que quiere gastar poco es una pésima combinación. Tiene que quedar claro que si su yegua es de valor sentimental, afectivo, personal, comercial, genético, el que quiera, no todas las anteriores, eh, casi directamente proporcional a lo que va a llegar a gastar si es que el problema es grave. Y obviamente que dentro, me adelanté, pero dentro de las cosas que podemos llegar a hacer van a haber cosas caras, cosas poco prácticas, pero que pueden llegar a darnos información valiosa, lo que las hace complejas, pero efectivas. Por ende, hay que saber buscar datos que sean objetivos y no buscar datos que nos sigan metiendo en la nebulosa o estar perdidos. Dentro de esos datos objetivos, por lo general, la edad de la yegua, la raza de la yegua y el estado en que se encuentre son los principales. Edad, raza y estado. Partimos de lo macro, partimos del embudo grande arriba, achicándonos hacia abajo. No nos vamos a la ginecología inmediatamente cuando nos derivan o cuando nos llega una yegua problema, una yegua que tiene historia de que no se está preñando hace mucho tiempo, que se preña y pierde, etcétera. No, vamos a lo macro primero, no nos saltemos etapas. Y después nos vamos al examen clínico, recién. Buscar datos objetivos o factores de riesgo es fácil, es rápido y es barato. Una excelente anamnesis, una excelente desarrollar una buena historia clínica. Pero el examen clínico puede tener distintos grados de complejidad, puede tener distintas duraciones en lograr el examen clínico y obviamente distintos grados de costo. Y esto es lo que también hay que explicarle bien a nuestros clientes, los propietarios de estas yeguas. Entrando al examen clínico ginecológico, obviamente que eh, hay que ya meterse el chip en la cabeza que vamos a tener que explorar lo que no se ve. Y con lo que no se ve no me refiero solamente a los ojos, sino que estamos demasiado mal acostumbrados como veterinarios de reproducción equina a que el ecógrafo es el gran gurú, o la palabra que usó delante Juan, el gran sensei. Como que la ecografía es todo. Es una tremenda herramienta. Es decir, a principios de los 80 cuando apareció en reproducción equina, y de ahí en adelante, en estos últimos 40 años, ha sido una escalada gigantesca comparado con los colegas que hacían reproducción sin ecografía previa. Pero creo que estamos un poco mal acostumbrados a creer que el ecógrafo nos va a decir todo y que solo con el ecógrafo vamos a tomar las decisiones de terapéutica asumiendo un diagnóstico, y esto es lo que se llama en el fondo el efecto iceberg. Estamos viendo solo la puntita del iceberg que se asoma sobre el agua con nuestros ojos y con la ecografía, y la verdad que muchas veces el problema requiere de más herramientas, de, de más estudio, de más toma de muestra, y que eso está todo bajo el agua y ahí donde hay que entrar a explorar lo que no se ve. Es importante saber que la mayoría de los diagnósticos tienden a ser inferenciales, es decir, nos va a llevar por un camino, por ende son indirectos, nos va a guiar, nos va a empezar a guiar, no van a ser siempre así exactos, ni simples ni únicos, a veces son complejos y variados. Cualquier causa o cualquier etiología de una falla reproductiva en una yegua que sea verdadera,
Puede ser un problema localizado en algún lugar del tracto reproductivo de la yegua, ya sea un problema funcional y o estructural, como por ejemplo el cervix, o puede ser un problema sistémico, por ende no localizado, como un síndrome metabólico, un problema endocrino, un problema genético, etcétera. Y muchas veces, peor aún, es subclínico. Y el factor de riesgo, la causa principal de estos, es la edad en la yegua. Y sabemos que la yegua que pasa los 15 años aproximadamente, empieza un grupo etario geronte, viejo, en reproducción equina. Y muy similar en los sementales, en los padrillos, en los reproductores machos. Y hay como una primera etapa, ¿cierto?, entre los 15 y 18 años, donde empiezan a ser viejitas, y ya de los 18 20 para arriba son consideradas eh, completamente gerontes desde el punto de vista reproductivo y no podemos pedirles que por más que hayan sido cuidadas por 20 20 y tantos años, sigan mostrando un nivel o una índice de fertilidad igual a las que tienen 10 15 años menos. El ambiente es importante, obviamente, hay que hacer un buen manejo. El ambiente puede sumar como puede restar al escenario de su fertilidad de una yegua. ¿Y para qué hablar del semental o del padrillo? Obviamente, también es un problema paralelo que muchas veces se le echa la culpa a la yegua y tal vez es el semental el que tiene el problema. Gracias a Dios, en esos escenarios muchas veces es rápido darse cuenta que era el semental y no una yegua en particular. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde puedo ir o llegar en mi examen clínico ginecológico? Tenemos dos grupos acá. En lo que respecta netamente a lo técnico profesional, entiéndase tecnología, conocimiento, mi entrenamiento, mi experiencia, etcétera, l- va a generar una limitante intrínseca que es mía, mía o de mi equipo de trabajo, de mi clínica, etcétera. Pero siempre, y yo creo que todos lo han vivido los que ya trabajan, vamos a tener también un posible limitante o tope o una barrera económica que va a depender de nuestros clientes y también del paciente. Es muy distinto enfrentarse a una yegua de 26 años que tiene tal vez el mismo problema que una de 16 o 12 y obviamente un cliente que está dispuesto por escrito casi con abogado a gastar todo lo que sea posible versus el que quiere resultados, ojalá gastando nada. Eso ya es una barrera extrínseca a nosotros y que lamentablemente tenemos que trabajar. Entonces, dentro de este examen clínico, tenemos que aprender a observar y que con la observación no nos quedemos hasta ahí, que es lo que yo les decía antes. No podemos observar e irnos de inmediato a interpretar. No, hay que observar, hay que explorar y esa exploración nos lleva al tema del muestreo. ¿Qué voy a muestrear? ¿Dónde voy a muestrear? ¿Cómo voy a muestrear? ¿Cómo voy a transportar esa muestra al laboratorio? ¿Y con qué laboratorio y qué pruebas voy a pedir? Cada uno de estos grupos puede ser un problema o un dolor de cabeza. Y aunque uno crea que lo está haciendo bien, muchas veces lamentablemente se falla. Por ende, una siguiente pregunta es, ¿cuándo? Y lo que dije recién, ¿para qué necesito el apoyo del laboratorio? Y me refiero al laboratorio químico a clínico, no a nuestro laboratorio de reproducción. Muestreo ginecológico, obvio, el cual lamentablemente, si no lo hacemos bien y no hicimos esto que dije atrás, observar, explorar y muestrear en orden y al final interpretar, nos puede no solamente orientar, sino que nos podría desorientar. O tal vez hacemos todo bien, pero no elegimos bien el laboratorio. Y resulta que el laboratorio ni siquiera sabe que tiene una contaminación intrínseca de hongo y te sale todo positivo a hongo. Y tal vez tu yegua no tiene nada. Considerar perfil para yeguas anovulatorias,
perfil para yeguas que hacen muerte embrionaria temprana, en el primer eh, cuatrimestre o tercio de gestación, perfil para yeguas con sospecha de síndrome metabólico, perfil para yeguas con tumores ováricos, etcétera. Vamos a tener que trabajar con un laboratorio que al menos tenga la opción de que nos corran pruebas para estos distintos escenarios. Por ende, la validez del dato que nos entreguen es un predictor, o la validez del dato como predictor clínico está condicionado a la calidad del muestreo que hagamos, método, técnica, nivel de entrenamiento, higiene, esterilidad y la profundidad de la interpretación. ¿Qué nivel de conocimientos teóricos tenemos nosotros y el técnico o biólogo o el que sea que está interpretando en el laboratorio donde mandamos las muestras? Y las preguntas al final son estas, siempre. Y creo que son tres grupos importantes. ¿El muestreo ginecológico para qué? La pregunta es, o las tres preguntas son, ¿cómo determino si el endometrio está inflamado? Dos, ¿cómo determino si hay una infección en este endometrio? Y tres, ¿cómo determino los efectos en el tiempo de los dos anteriores sobre el endometrio? Es decir, ya los efectos irreversibles degenerativos. Son nuestros tres grupos y nuestras tres interrogantes. Y aquí yo les muestro rápidamente, que es lo que principalmente me pidió Juan, para que vayan viendo eh, para qué va sirviendo cada técnica. Fíjense en la columna de la izquierda que sale el hisopado, que a la vez tiene subgrupos, pero por ahora dejémoslo como hisopado. Está el escobillado intrauterino, está el lavaje o lavado intrauterino, está la pinza de biopsia y está el endoscopio. Podemos hacer citología con todos. ¿Podemos sacar muestra para bacteriología o microbiología? Sí, con todos. Para micología, idem. Para una biopsia, es decir, para el histopatológico, solamente la pinza de biopsia o el endoscopio, que al final es lo mismo porque se usa el canal de biopsia para sacar un- una muestra de tejido. Esto para que nos vayamos ordenando. Y aquí es donde empieza a quedar un poco el descalabro. Eh, el nivel de complejidad del hisopado es bajo, lo mismo que para el escobillado o el lavaje uterino, que puede que sea un poquito más complejo que un hisopado o un escobillado, pero la verdad que no, lo único que hace es que tome un poco más de tiempo, entonces eso no lo hace más complejo. Eso filtra de inmediato al veterinario más o menos flojo, o con más o menos tiempo, o con más o menos ganas de hacer las cosas bien. Ya la pinza, obviamente, que aumenta un poco la complejidad de la toma de muestra y el endoscopio un poco más, porque ya requiere, obviamente, más experiencia y llegan a ser procedimientos que no se pueden hacer solo, sino que ya necesitan un equipo de trabajo de al menos eh, dos operadores. El nivel de sensibilidad de de cada tipo de herramienta ocurre lo mismo. El hisopado es de baja sensibilidad y de inmediato lo voy a decir porque tal vez muchos lo entienden, pero otros no. Comprenderán que cuando uno pasa un hisopo por el cervix, que está hecho por lo general de una motita de algodón compacta y dura, eh, el nivel de superficie uterina que nosotros vamos a literalmente, entre comillas, raspar o acariciar de endometrio es ínfima al lado de la superficie real que tiene el endometrio de un útero promedio de cualquier yegua, edad y raza. Entonces, lamentablemente, el nivel de sensibilidad real que nos dé ese resultado con respecto a la realidad del útero es bajísima. La escobilla es un poco más simplemente porque la fricción o su acción mecánica sobre la misma superficie que hace el hisopo es mejor porque barre y toma un poco más de contenido, pero sigue siendo de baja sensibilidad. El lavaje mejora, ya que estamos abarcando, dependiendo el volumen que usemos, etcétera. No voy a entrar en tantos detalles.
Va a abarcar sí o sí mucha más superficie, va a ser mucho más objetivo, por ende más sensible. La pinza, mucho más sensible aún, porque simplemente, aparte de poder sacar más de una biopsia a un útero, estamos abarcando capas del útero que ninguno de los tres anteriores abarcó, ni el hisopado, ni la escobilla, ni el lavado. Aquí ya estamos viendo no solamente el epitelio uterino, sino que ya estamos viendo el estrato inferior, ¿cierto? Eh, de este para ver su nivel celular a nivel inflamatorio y degenerativo. Y el endoscopio, ya que nos entregue una imagen o una realidad en tiempo real donde no hay que interpretar nada, como lo hacemos con la ecografía, hace que el endoscopio sea de altísima sensibilidad. No te va a dar tal vez una etiología en el caso de los microbiológicos, pero sí te va a mostrar sin tener que literalmente interpretar cero lo que está ocurriendo, lo que existe dentro del útero de una yegua por completo. Y adivinen, obviamente que a mayor complejidad y mayor sensibilidad de una muestra, obviamente que el costo de hacerla es mayor. Comparen un hisopo, que muchas veces hasta lo regala el laboratorio, y si no, costará entre un, uno o dos, hasta máximo, no sé, 5 o 6 dólares, dependiendo del hisopo que usen, hasta un endoscopio o un videoendoscopio que obviamente involucre una mayor inversión. Normalmente los hisopados que se hacen de rutina o debiesen hacerse son el de la fosa del clítoris, porque es importante, antiguamente muy mal visto. eh, no me acuerdo exactamente en qué año se le empezó a dar bola a la fosa del clítoris, pero es de este siglo. Yo creo que hasta la década del 90 todavía se consideraba que muestrear la fosa era algo que no sumaba nada. Hoy se sabe que sí, porque la población completa, el microbioma que te puede crecer y que se podría identificar en la fosa del clítoris, tiene estrecha relación con todo el tracto hacia adentro, hasta el útero, y con todos los posibles contaminantes patológicos y no comensales que podrían producir una endometritis, combinada o no combinada. Entonces, es como que te hace un pre-screening de la realidad. El lavaje uterino o endometrial, ojalá de alto volumen, normalmente, y todos lo conocen como el famoso lavado de bajo volumen, porque uno lo compara con lo que uno normalmente usa para lavar un útero. Cuando uno lava un útero, no con un fin diagnóstico, sino con un fin terapéutico, normalmente usa de 500 mililitros hacia arriba, promedio 1 mililitro, y a veces, perdón, 1000 mililitros, o a veces más, y eso lo repite la cantidad de veces necesaria hasta dejar, al menos a nuestra observación visual y ecográfica, para variar, un útero limpio. Pero cuando empezó a usarse el lavaje de bajo volumen para muestreo a principios de los 90, lo que pasa es que fue más conocido después del 2000, porque los colegas que lo implementaron entre finales de la década del 80 y principios del 90 no les dieron mucha bola, pero para mí es inmensamente superior como técnica comparado con el hisopo o el cepillo. Les repito, abarca mucho mejor superficie y no nos quedemos con lo que el nombre quedó como el estigma de que era de bajo volumen, entonces basta con que infundas 50, 100, máximo 250 mililitros. Hasta por ahí se consideraba de bajo volumen. No es necesario, al contrario, si ya van a abrir un sachet de suero, sobre todo un Ringer lactato de litro, úsenlo completo o por lo menos de 500 hacia arriba. Masajeen el útero, abarquen la mayor cantidad de superficie posible antes de decidir recuperar y separar una fracción de esa recuperación para su análisis. Y, y nos va a servir para citología, nos va a servir para bacteriología y nos va a servir para micología. Lamentablemente hasta ahora
el hisopado, el cepillo y el lavaje están solamente abarcando superficie. Sabemos que el lavado mucho más que los otros dos, pero seguimos en la superficie. No estamos abarcando nada que esté dentro del estroma y del epitelio, bajo el epitelio endometrial. Y ahí es donde entra la biopsia endometrial, la cual nos va a servir para componente inflamatorio, que no lo puse, ver qué tipo, qué cantidad y qué distribución de células inflamatorias existe bajo el epitelio. Para bacteriología, ¿por qué? Porque no solamente estamos mandando una muestra de superficie, sino que hay bacterias que hacen migración transepitelial y se esconden dentro del epitelio. Y son esas típicas yeguas que uno trató, lavó 300.000 veces, te quedaron limpias, entre comillas, todo bien, y después ante cualquier eh, gatillo o cualquier factor gatillante como otra inseminación o un servicio, etcétera, esas yeguas que estaban impecables vuelven a explotar en buen español. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces son estas bacterias que hacen esta migración, se esconden o están en esos estadios como durmientes y vuelven a activarse, etcétera. Las podemos pillar con una biopsia endometrial que además obviamente va a ir a histopatología para mostrarnos el nivel de cambios degenerativos irreversibles que pueda tener ese útero. Por ende, la citología endometrial va a ser lamentablemente muy dependiente del tipo de muestreo que yo haga. Y dependiendo del tipo de muestreo que yo haga, es la interpretación que voy a hacer. Y, no están, y lamentablemente, entre los distintos estudios que existen para cada tipo de muestreo, hisopado, cepillo y, y lavaje, tampoco está estandarizada. Hay promedios y hay algunos consensos a nivel mundial, pero lo que más me interesa de ahora es que se queden con la idea de que no puedo interpretar lo que yo saco de muestra, voy a teñir y voy a mirar al microscopio, de la misma forma si hice un hisopado, un cepillo o un lavado. Les repito que es de baja a mediana sensibilidad, pero obviamente que cuando vemos células inflamatorias no hay vuelta que darle, no es al azar que están ahí, por ende es de alta especificidad. En rojo pongo ahí, las células están en el lumen. Falso o verdadero. Se asume que la distribución de las células inflamatorias en el lumen, que las que están en el lumen, es uniforme. Para empezar, completamente falso. No es uniforme. Pueden haber porciones del útero en su superficie que estén tal vez ni siquiera con presencia de células inflamatorias y otras sí, o si estuviera completamente positivo a células inflamatorias, puede haber diferencias en distintas partes del útero. Entonces, ¿cómo sé yo hacia dónde ir con el hisopado o el cepillo, como lo ven en la foto ahí? Para los que, si hay alguien conectado que no los conozca, hisopado y cepillo. Y aquí aprovecho hacer un comentario doble. Nosotros acá en la clínica dejamos de usar el hisopo hace 8 años, calculo, tal vez un poco más, pero sé que 8 años mínimo que nunca más hicimos un hisopado de útero. Si vamos a hacer una citología o mandar una muestra para bacteriología, es por lo menos un lavado de 500 mililitros de suero dentro del útero, como mínimo. Tenemos poca experiencia con el cepillo por un tema de oferta y opción de tenerlo disponible fácil, pero cae en el mismo concepto. Por más que esté catalogado como superior al hisopo, es muy inferior al lavado. Así que tampoco nunca tuvo cabida en nuestra idea. Lo usé muchos años, obvio que sí, por eso digo que lo dejé de usar a estos tres, pero sobre todo estos dos, a los tipos de hisopado, hace más de 8 años y hacemos lavado. O biopsia, pero como rutina, cuando requerimos es el lavado. Para el que va a seguir usando hisopos, después de esta charla, por lo menos use los hisopos con doble camisa de protección, como mínimo. No usen los hisopos simples que salen una vez que traspasan el cervix, toca todo
entra al lumen uterino, vuelve tocando todo y después cuando lo van a sacar para mandar este pedacito de algodón al laboratorio, vuelve a tocar todo. Horrible. Esto es lo peor que puede haber y que hayan inventado para tener una muestra objetiva. Así que los que tengan esos paquetitos de 50 o de a 100 de estos, bótenlos o déjenlos de museo para que alguien los conozca. Este está mejor, el de doble camisa o triple incluso hay. Por lo menos no sacas muestras que se te puedan contaminar. Puede que para citología no te importe mucho, pero sí para el nivel de microbiología. Y lo otro es que se asume que todas las bacterias que producen endometritis sí o sí generen inflamación luminal. Falso. Escherichia coli, por ejemplo, es como una bacteria un poco silente en cuanto al alaraco que arma a nivel endometrial. Muchas veces hay muy pocos neutrófilos o no los hay en su presencia. Esta es la otra opción, ¿cierto? El lavado de, ojalá, alto volumen, de 500 hacia arriba, usando una sonda estéril, sobre todo si la muestra no va a ser solo para citología, sino que también para microbiología y no contaminar, por un lado, a la paciente y por otro lado, nuestra muestra. Y al recuperar lo que sea que hayan introducido al útero y masajeado, 250, 500, 1000 mililitros, recuperen en tubos de 50 ml algo representativo. Nosotros por lo general lo que hacemos es dejar pasar al menos la mitad, el 50% de lo que introdujimos para que se descarta y a partir de la mitad, por ejemplo, si introdujimos 500 mililitros, dejamos pasar 200, 250 ml post masaje y empezamos a recuperar por lo menos unos 3 o 4 tubos de 50 ml con la segunda mitad de recuperación que tiende a ser más representativa. Eso después se puede centrifugar, ya que estamos hablando por ahora solo de citología, y se pueden usar distintas tinciones. No existe un solo protocolo de centrifugación, pero por lo general un protocolo estándar de 600 fuerzas G por 10 minutos debería ser suficiente en la mayoría de las centrífugas eh, promedio. Y al terminar la centrifugación, uno se queda con los últimos 3 mililitros del tubo, descarta el sobrenadante, y eso es lo que uno usa para el frotis y las tinciones y empezar a buscar células inflamatorias. No voy a entrar en detalle en lo que es interpretación, no es el caso. La idea es que quedemos solamente con nuestras opciones de muestreo, pero solamente les quiero mostrar que la interpretación, repito, va a depender de qué use yo para tomar la muestra, ¿vale? Aquí pongo estándar porque lo más típico es que todos hagan hisopo, porque es rápido, porque es fácil, porque no tienen tiempo, porque les da pereza o lata. Pero la verdad que el hisopo debería estar erradicado del planeta, al menos para el útero de la yegua. Lo mismo se hace en lavaje, van a haber distintas interpretaciones y vuelvo a repetir, depende mucho del tipo de muestreo. Y obviamente, vuelvo a repetir, hisopo versus cepillo versus lavaje versus biopsia, no podemos interpretarlos de la misma forma. Hay que saber interpretarlos por separado, estudiar y dar después la severidad de nuestra interpretación dependiendo el número de células que vimos por determinada área y o ubicación en el caso de las biopsias. Miren estos estudios, el nivel de sensibilidad que tiene el hisopado y el cubierto. Hisopado cubierto me refiero al que tiene doble o triple camisa, es decir, el bueno de los hisopados, a pesar de que ya al ser hisopado es malo, pero para que se entienda, versus el lavaje versus la biopsia en cuanto a sensibilidad para citología. Va en aumento a medida que yo hago o lavaje o biopsia. Descarten el hisopo, no pierdan tiempo. La especificidad en citología es bastante similar, porque obviamente ya con que el hisopo encuentre neutrófilos libres en lumen, eh, obviamente que esa yegua está inflamada en algún grado. El tema es que no siempre te van a salir positivos y te vas a comer muchas. Resumen de citología, la primera pregunta,
¿Seguimos haciéndola? Sí, es fácil y nos da una idea y ya nos separa dos grupos, tres grupos. No está inflamada, si es que hice las cosas bien, o está inflamada aguda o está inflamada crónica, que no deja de ser información vital para ordenarnos. ¿Cómo lo hago? Ojalá, en primer lugar, haga la baje de 500 mililitros hacia arriba, no tiene tiempo, es perezoso o no tiene los implementos en el momento, bueno, escobilla en segundo lugar y último lugar, y erradiquémoslo, el hisopo. La interpretación, ideal que la hagamos nosotros. Es decir, si la citología tenemos los implementos básicos para hacerla, en nuestro laboratorio o en terreno, andar con las cosas en auto, se puede hacer. No es algo que necesitemos de un laboratorista que no tiene idea ni siquiera cómo es una yegua, menos un útero. Entonces, estaría bueno que se logre trabajar con un laboratorio que, si no los pueden hacer ustedes, te manden eh, los resultados de vuelta para uno interpretarlo. Eso nos va a dar un valor clínico, aceptable o no, y obviamente que si es positivo va a ser aceptable para el caso de la citología. Pero, les vuelvo a repetir, lo ideal o lo mejor, el gold standard para determinar el nivel de inflamación endometrial, el tipo de inflamación y su localización es la biopsia endometrial. Está bien, es más compleja, es más cara para el cliente, eh, requiere un poco más de entrenamiento para el veterinario que no la ha hecho, pero no es algo del otro mundo. Y creo que para ciertas pacientes, y ahí ustedes las van a ir categorizando con el tiempo, yo no perdería tiempo eh, con las técnicas de muestreo más rutinarias, sino, o por último, complementar. Le hice un lavado de alto volumen y además le voy a hacer una o dos biopsias. Buenísimo. Y comparar. Estamos con la citología. La siguiente pregunta, ¿cómo determino el agente causal? ¿Estará infectada además esta yegua o está solo inflamada? ¿Cómo evalúo esa microbiología endometrial? Adivinen. Obviamente que va a ser igual de dependiente del tipo de muestreo que haga. Tampoco hay una interpretación estandarizada. Y lamentablemente las técnicas convencionales, como el señor hisopo, son de bajísima sensibilidad, igual que en la citología. Entonces, de nuevo, puedo muestrear, vuelvo a repetir, hisopo, lavaje, biopsia. Ahora estamos hablando para microbiología, pero se agregan otros problemas, más allá del cual uso, para tratar de ver qué bacteria o bacterias están produciendo la posible o potencial infección. Pero un problema extra, ya tomé la muestra, ¿cómo la transporto al laboratorio? ¿En cloruro de sodio? ¿En PBS? ¿En los famosos Stuart? ¿En un Amis? ¿En un Kerry Blair? Etcétera. Obviamente que están puestos del más artesanal, por decir así, al más específico. ¿Y el laboratorio que elijo? Voy a pedir para microbiología que hagan cultivo estándar, cultivos específicos. ¿Hace usted cultivos específicos o sigue haciendo los típicos cultivos del año uno? O ya pasemos a un nivel superior, sobre todo post pandemia, que no hay razón para que un laboratorio no tenga la opción de PCR. Y miren, se vuelve a repetir la misma historia, tanto para citología como para microbiología. El hisopo es el menos sensible, el lavaje es el doble de sensible y la biopsia un poquito más. Pero la especificidad, en caso que salga positivo, es similar para los tres. Pero las opciones que le apunten con el hisopo son bajas, una de tres. Entonces, dos de tres se la van a comer. Por ende, la pregunta típica, sobre todo en los aras de sangre pura de carrera, que muchas veces la yegua va a servicio y te piden un hisopado negativo. Si no, no puede ingresar al ARA a dar servicio del padrillo X. Imagínense que dos de tres
científicamente comprobado, van no diagnosticadas. ¿Sí? La cantidad de yeguas que se deben pasar positivas a algo, que puede que al cemental no le pase nada, pero ¿y si le pasa? ¿Qué le van a decir? Nada, ellos pidieron hisopado negativo. Por último, pidan, no sé, un lavaje seriado o una biopsia negativa. Sobre todo en cementales que llegan a cobrar 50.000, 100.000, 250.000 e históricamente hasta $500.000 un servicio, sobre todo en los puros. Lamentablemente, los laboratorios, la mayoría, como base, siguen haciendo los mismos cultivos eh, que se hacían del siglo XIX con este señor que está en pantalla ahí, que es Luis Pasteur. Sigue siendo un cultivo aeróbico. ¿Y qué pasa si la infección es por un anaeróbico? Por ende, la identificación por parte de los laboratorios muchas veces es limitada y sospechosa. ¿Y para qué hablar del antibiograma si es que no le apuntaron a la bacteria? Porque no cultivaron lo que uno debiese haberles pedido. Si, haga el aeróbico, hágalo. Pero me puede hacer también un anaeróbico, tal vez específico o no. Tiene PCR, etcétera. Estos son los típicos malos conocidos, los que todos conocemos, que creemos que son los únicos que pueden producir problemas a nivel uterino en la yegua. Estrepto, coli, estáfilo, pseudomonas, proteus, enterobacter, klebsiella. Seguramente hay más de uno riéndose en este momento, pero son esos 7. Como que es raro que te crezca algo más. Y si no, te mandan una cosa muy genérica, zoológicamente muy arriba en la clasificación, especie. Y uno queda cri cri marcando ocupado. Y estos están puestos más encima en el orden que tienden a aparecer más en los resultados de los laboratorios. No digo que sea falso, pero no puede ser que sean los únicos, después de todo lo que se sabe hoy. Y también hay que considerar que muchas veces los resultados pueden ser combinados o no sale positivo a una de esas, pero tal vez hay otra concomitante que por el tipo de procesamiento que se hizo en el laboratorio, cultivo, aeróbico versus anaeróbico, etcétera, o PCR, no se percató y tal vez una infección combinada. Y te dan un antibiograma contra estrepto. Y uno empieza a tratar a la yegua con antibiótico contra esta bacteria y tal vez también había, no sé, una pseudomona, un enterobacter gram negativo, etcétera. Hoy se sabe que hay nuevos culpables. No los voy a nombrar todos, pero solo que están en pantalla y créanme que son muchos más. Pero estos son los más comunes como de los nuevos culpables y no quedarse con esta lista, como que es lo único que existe en el útero. Y empiezan a ver estos otros grupos, hongos, la cantidad de endometritis fúngica que las yeguas pueden llegar a hacer es mucho más común de lo que creen. Por lo general, siguen después de una bacteriana que ha sido sobretratada con antibióticos. Muy típico que la iatrogenia lleve a una fúngica. Aparecen palabras como micoplasmas, que ya no son bacterias, es otro grupo de unicelulares. Y la pregunta del millón, nadie habla de infección viral endometrial. ¿Existirá? Hoy se sabe que sí. Está un poquito en pañales esto, pero se sabe que puede haber concomitancia o no de infecciones virales. Y lo que muchas veces se preguntó y se creía, y yo reconozco que por muchos años, hace muchos años atrás, enseñaba que el útero de la yegua era, y así como casi de cualquier hembra mamífera, era una cámara estéril que había que cuidar, que estaba bien que hubiera muchas lactobacilos y otras miles de familias bacterianas en vagina, en vestíbulo, en fosa clitoriana, pero no en el útero. Entonces, como que el cervix era una tremenda barrera anti todo. Hoy día se sabe que no, hoy día se sabe que no existe un lugar de un organismo, no importa la especie que sea, dentro del reino animal, que no tenga lo que nosotros conocemos hoy como microbioma.
y que gracias a las bacterias que tenemos, cada uno en nuestros organismos y cuerpos, generan un nivel de equilibrio para que todos los órganos, todos los tejidos y hasta el último rincón micrométrico de nuestro cuerpo funcione bien. Y esto lo demuestra solo dos publicaciones, dos diagramas de dos papers de los autores que están señalados ahí abajo, de cómo se sabe la cantidad de familias microbiológicas bacterianas que hay. Este es el caso de la mujer. Miren la cantidad de familias que hay en vagina, en cervix, en cuerpo uterino, en cuerno uterino, en oviducto y en ovario. Es impresionante. Pero, y muchas uno las lee y dice, bueno, pero la mayoría son comensales. Sí, pero algunos no. Algunos son considerados patógenos. Pero cuando están presentes en baja cantidad y en equilibrio con las comensales, genera este microbioma estable, controlado. Papers de lo mismo, pero ya en yeguas. Este es un paper que tiene ya más de 10 años, 15 tiene, de Ryan Ferris y Pat McHugh, que demostraron todas las familias que podían encontrarse en el microbioma del endometrio equino. Esta es otra más, de otro grupo de investigación, también de Estados Unidos, donde vuelven a comprobar la cantidad de unidades taxonómicas operacionales que expresan las distintas bacterias en lo que es metagenómica. Millones, millones, miles, miles de bacterias que viven dentro del útero de las yeguas. Y este es espectacular porque este habla del rol que tiene el microbioma en las distintas partes del tracto genital de distintas hembras mamíferas sobre su relación de si esa hembra puede llevar a cabo una gestación y llegar a término. Y muestra cómo en todas partes, vaginal, uterino y placentario, incluso en las hembras preñadas, hay siempre presencia de distintas familias bacterianas. Por ende, el mito ese del útero estéril, bórrenselo. Acá hay más gráficas de distintas hembras, como pueden ver, la yegua, la panda, la oveja, la vaca, la mona, la perra y la mujer, con todas sus distintas familias del microbioma vaginal. Lo mismo para el microbioma uterino y lo mismo para el microbioma placentario en las que ya están gestando. Pero repito, todo en armonía. Y finalmente, ¿cómo determino los efectos sobre el endometrio? Vimos citología, vimos microbiología, pero ahora quiero ver cómo está ese endometrio después de todas estas injurias y cosas nocivas que ha tenido por X tiempo. Acá necesito la histopatología endometrial, por ende, tomar una biopsia. Esta es nuestra tercera herramienta de las convencionales. Recapitulo, puedo hacer citología, puedo hacer muestreo microbiológico, que lo separamos en bacteriológico y micológico, y puedo hacer una biopsia endometrial única o múltiple de distintas partes del útero, lo haría mucho más objetivo, para ver no solamente el componente inflamatorio agudo crónico de ese endometrio, sino que principalmente las lesiones degenerativas irreversibles que me pueden decir en qué grado se encuentra ese endometrio en cuanto a degeneración. ¿Qué tan mal está? Donde vamos a observar lesiones como lagunas linfáticas, nidos glandulares, fibrosis periglandular, infiltraciones, lagunas linfáticas, etcétera. Lo lindo que tiene la biopsia es que es la única muestra que te puede hoy o que está relacionada su categorización con un pronóstico. Algo que viene del año 86, 30 años, eh, perdón, 40 años casi, donde sabemos que según la categorización dependiente de las lesiones que yo encuentro en una biopsia en una yegua, puedo saber qué probabilidad tiene esa yegua o pronóstico de preñarse y mantener la gestación a término. Está muy relacionado con eso. Ese es un gran plus de la histopatología.
Y con esa introducción de endometritis y muestreo, llegamos a lo que es esta terapéutica intrauterina, no sé si decir no convencional o menos convencional, donde vamos a hablar de mucolíticos, vamos a hablar del peróxido de hidrógeno y vamos a hablar del plasma rico en plaquetas. Vamos a empezar por el PRP, ¿cierto? El plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas se sabe que a grosso modo modula la respuesta inflamatoria que desencadena el útero a la presencia de semen a través de factores de crecimiento, citoquina, péptidos, etcétera, que traen y secretan los distintos gránulas de las plaquetas y regula, hace un down regulation hacia abajo del RNA mensajero en cuanto a citoquinas pro-inflamatorias y sobre todo lo que es óxido nitroso y sus derivados, que es toxicísimo a nivel uterino como ambiente, la presencia de óxido nitroso para todo, para espermatozoides, para el futuro embrión, etcétera. Solamente les quiero mostrar acá que existen ya publicaciones, no son muchas, pero existen, que no es algo nuevo esto del PRP, lo que pasa es que no está masivamente difundido o utilizado, pero en este paper de la doctora Metcalf eh, se pueden dar cuenta que comparó en un número de tratamientos, en 24 tratamientos, yeguas tratadas con PRP tuvieron casi un 70% de preñez, yeguas problemas obviamente, versus las no tratadas que no superó el 20%, es decir, se preñó una de 5 en las no tratadas y 7 de 10 en las tratadas. Y abajo, miren la incidencia en la presencia de polimorfos nucleares neutrófilos en las tratadas versus las no tratadas. Todas las no tratadas tienen polimorfos nucleares tan inflamadas y baja un 20% cuando se tratan con PRP y este inmunomodula el ambiente. Lo mismo con respecto a la presencia de fluido, muy relacionado. Otro estudio más, eh, el grupo control, obviamente no tratado con PRP, una tasa de preñez de 30% versus el grupo tratado que superó el 60%, estuvo entre 60 y 70%. Lo mismo, esto es eh, el nivel y la cantidad medible en dos dimensiones de la presencia de fluido libre intraluminal. El grupo control no tratado tiene el doble o tiene la incidencia o chance de mostrar el doble de fluido que uno que se trata con PRP intrauterino. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas en general, así en términos fáciles? Obviamente que es un biomaterial, es un plasma con una altísima concentración de plaquetas, normalmente entre 3 a 5 veces lo que tiene la sangre normal. Ya es comúnmente usado en clínica equina, sobre todo en clínica locomotor, en músculo esquelético, en articulaciones, en tendones, bursas, en heridas, etcétera. A pesar de que su mecanismo de acción no está completamente descrito o dilucidado, se cree que principalmente los gránulos que contienen las plaquetas traen fibrinógenos, factores de crecimiento, citoquinas y distintos péptidos que tienen función antimicrobiana. Y esto hace que el PRP tenga una propiedad antiinflamatoria, regenerativa y antimicrobiana. Existen distintos métodos para producir el PRP y hay dos grupos principales. Están los métodos comerciales, donde te venden un kit o un equipo, que los vamos a nombrar rápidamente. Jamás usé uno comercial. Y después vamos a ver los métodos eh, no comerciales o más artesanales, por decir así, y al alcance de la mayoría de nosotros.
Esos son los kits comerciales que existen. No voy a perder tiempo en nombrarlo. Está el nombre del kit a la izquierda y el nombre del fabricante a la derecha. En el fondo, los primeros cuatro, desde el Angel hasta el Osteokine, pasando por el Arthrex y el Restigen, son cuatro eh, kits comerciales que requieren de centrifugación. De hecho, el primero, el Angel, el de arriba a la izquierda, te venden el equipo. Es un equipo que incorpora no solamente una centrífuga pequeña de alta velocidad, sino que además te va separando post centrifugación en tres bolsitas distintos los elementos figurados, el plasma pobre en plaqueta y el plasma rico en plaqueta. El Artrex eh, es un tubo que trae inserto un tubo más pequeño que también hay que centrifugar y que una vez terminada la centrifugación uno retira del tubo interno a través de una jeringa que viene también con el kit, el plasma rico en plaqueta. El Restigen también es un tubo que se inserta en la centrífuga y tiene como una espiral que va separando por capas las distintas fases, perdón. Y el Osteokine es una bolsita que trae un adaptador especial para el rotor de la centrífuga y uno, en vez de usar un tubo, uno centrifuga esta bolsa pequeña y después eh, clampa en el fondo o presiona la unión de los elementos figurados con el plasma rico en plaqueta y lo retira a través de un orificio especial con una jeringa. Todos estos cuatro tienen el siguiente denominador común. Todos requieren centrifugación, que no digo que esté mal eso, ya van a ver por qué, a dónde voy, pero el pero que tienen, el contra que tienen, es que todos producen volúmenes muy pequeños, considerando lo que nosotros queremos hacer intrauterino. Están diseñados para esos volúmenes pequeños para infundir o aplicar en una articulación, en un tendón, en un ligamento, etcétera, o en una herida. El VPET es el único de los cinco comerciales más conocidos, sobre todo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, que no requiere centrifugación y eh, usa la fuerza de gravedad para pasar la sangre de una bolsita a través de un filtro especial, que es este que está aquí diagramado, y este filtro tiene la capacidad de separar por un lado los elementos figurados y por otro lado hacia esta jeringa el plasma rico en plaquetas. Este produce un poco más de volumen que el resto, pero no suficiente aún para lo que estamos buscando nosotros. Y obviamente que al usar la fuerza de gravedad comprenderán que el tiempo requerido es mucho mayor a los kits que usan centrifugación. Y aquí es donde entramos a los métodos no comerciales, donde tenemos cuatro opciones. La centrifugación simple en tubos Vacutainer, los típicos tubos para sacar sangre. Otro método que es lo mismo, pero con una doble centrifugación de estos mismos tubos. Un tercer método que es la doble centrifugación, pero sacando sangre con una bolsa de sangre o de transfusión sanguínea, que normalmente son de 450 mililitros. Y un cuarto procedimiento que es el de sedimentación, que es como el que más se podría usar a campo y en terreno en distintos lugares porque es el único que no requiere centrifugación, como verán que los otros tres sí. La centrifugación simple en los tubos Vacutainer es tomar la muestra de sangre, centrifugar el tubo de citrato, ¿cierto? No, yo no sé si esto variará entre países, pero por lo menos acá el de citrato tiende a ser el de tapa así como celeste. Una centrifugación de 120 fuerza G por 10 minutos y queda tal como sale aquí en la foto, los elementos, glóbulos rojos, elementos figurados acá abajo, 2 tercios de plasma rico en plaquetas y el tercio superior de plasma pobre en plaquetas, lo cual uno retiraría este primer tercio y usaría con mucho cuidado al retirar esto por succión sin aspirar nada de elementos figurados, esto.
comprenderán que el tema de esta técnica es de nuevo que estamos logrando entre 1,5 a 2,5 mililitros de PRP por tubo. Y comprenderán que sacar sangre directamente del tubo habría que usar varios tubitos para lograr un volumen que ya vamos a ver más o menos ideal para una infusión intrauterina. La doble centrifugación en tubo es exactamente lo mismo. Hacemos la técnica anterior hasta aquí y cuando tenemos este tubo descartamos el plasma pobre en plaqueta, este primer tercio, y los otros dos tercios del plasma rico en plaqueta, de la porción plasma, se centrifugan nuevamente en un tubo que ya no necesita anticoagulante, como el deshidrato, sino que en un tubo típico de perfil bioquímico, rojo, ¿cierto? O granate. Una segunda centrifugación que es el doble de fuerza G por los mismos 10 minutos y vamos a obtener un plasma cuya los dos tercios superiores es pobre en plaqueta y usamos solamente el rico en plaqueta de abajo que va a estar más concentrado que la técnica anterior, pero nuevamente tenemos el pero que tenemos 2 mililitros con suerte de PRP. El tercera opción no comercial es la doble centrifugación, pero de sangre obtenida a través de una bolsa de transfusión sanguínea. Este es el que nosotros implementamos acá en la clínica y vamos a hablar un poco más adelante, pero la técnica es tomar la muestra con la bolsa de sangre. La bolsa de sangre universalmente da para 450 mililitros. Uno igual tiene que cuidar eso porque normalmente la cantidad de anticoagulante que viene está hecha para 450 mililitros. Tal vez si sacan 460 o 470 y la van a centrifugar inmediatamente, no pasa nada, pero tratar de no sobreinflar la bolsa por tratar de hacer más PRP. Eh, una bolsa de 450 te va a generar entre 8 y 9 tubos de 50 ml que van a centrifugación. Por lo general los 9 si es que uno es prolijo para trabajar y ordenado. Esa primera centrifugación se hace por 15 minutos a 400 fuerzas G. Doc, Nos va a generar, ahí, por favor de compartir la pantalla otra vez, Doc. Se desconectó. ah, no me di ni cuenta. Ahí sí, No, aún no, ¿no? Doc. Ya voy a terminar de presentar, espera. Hay otra persona compartiendo pantalla. Sí, Ah, alguien me sacó eh, entonces. sí, creo que Juan Antonio, creo. ¿Comparto o espero? Comparto, Doc. A ver si lo saca. Oiga, doctor, a mí me da la opción de cambiar de compartir de pantalla, o sea, de el otro personaje que está compartiendo, te da la opción para cambiarla al otro, al del doctor Hernán. Sí, ahí igual lo debe de poder compartir usted, Doc. Ya lo compartí. ¿Aún no se ve? No, a ver. Sí se ve en la parte. Ahí salió. Ah, el que está compartiendo una vaca Sí, con un ternero mamando. sí, a ver. Y es José Antonio Caro, ¿o no? El que comparte la vaca. Genial. Ni idea, no me aparece a mí quién es. ¿A alguien le aparece quién es? Sí, a ver. Ya, ahora sí. Listo, Doc. No, no, bueno. Voy. Uh, ahí sí. Sí, ya, Ahora listo, sí. Doc.
Bueno, retomo. Sigue grabando, ¿cierto? Sí. Después de la primera centrifugación de estos tubos de 50 ml, que van a ser 8 o 9, normalmente salen los 9, se los digo por experiencia, eh, pero nadie tiene una centrífuga impar, salvo que tenga una de 10 y complementen el décimo tubo con agua. Pero por lo general uno centrifuga en centrífuga de 4, 6 u 8, pero créanme que salen los 9 tubos. Este va a ser el resultado de nuestra primera centrifugación y lo que se obtiene por lo general son entre 30 y 35 ml de plasma, 30 seguro. Eso se va a pasar a tubos de 10 o 15 ml y entran a centrifugación a 1000 fuerza G por 10 minutos, más del doble de fuerza G que la anterior, y por 10 minutos, 5 minutos menos, y vamos a obtener un tubo de 15 donde los 2 a 3 mililitros inferiores es PRP y lo de arriba se descarta como plasma pobre en plaquetas. Por lo general, en promedio, uno recupera mínimo 35 ml de PRP de una bolsa procesada de 450 como resultado final, hasta 45 o 50 ml. Por ahí va el rango, dependiendo de qué tan sutil fuiste, si hiciste 8 o 9 tubos, etcétera. Pero ese es el rango que ya es un volumen un poco más decente para ir a infundir dentro de un útero de una yegua. Y acá, por gentileza de la doctora Sofía Covaxi, quien también me facilitó mucho de la información gráfica de lo que es PRP, y ella es una de las primeras estimuladora de que empezáramos a usar PRP acá en la clínica, acá en Biotech. Voy a compartir un video de ella que les adelanto que el audio está un poquito bajo, así que pongan sus volúmenes al máximo para que se pueda escuchar. Yo lo voy a hacer aquí también, pero está bueno porque ella va a explicar el método de sedimentación, que es el que más usa ella en Estados Unidos, con la doctora María Eugenia Cadario. Y para ellas es práctico porque no tienen que andar con la centrífuga de aras en aras. Ellas hacen reproducción equina ambulatoria principalmente. Entonces les sirve este método. Quiero que lo escuchen y después podemos compartir opiniones de si lo encuentran más o menos práctico que usar la centrífuga o andar con la centrífuga para todos lados. Y yo explicaré también por qué nosotros elegimos el de bolsa de sangre. Pero bueno, aquí va. El método que voy a describir a continuación es el método de sedimentación, que es el que más comúnmente usamos con Euge en la práctica, ya que no disponemos de una centrífuga en todos los campos. Para este método vamos a necesitar anticoagulante, que generalmente lo obtenemos de las bolsas de transfusión de sangre, jeringas de 60, 20, 10, agujas y catéter 18G y papel metálico. Primero preparamos todo el material y procedemos a cargar la jeringa de 60 mililitros con 7 mililitros de anticoagulante. Luego de eso realizamos la antisepsia de la vena yugular con 3 rondas de clorexidina seguida de 3 rondas de alcohol al 70% y ahí procedemos a tomar la muestra en la jeringa de 60 mililitros, como dije previamente, cargada con el anticoagulante. Se toma una muestra de los 60 mililitros, o sea, se toma toda la jeringa completa de sangre. Una vez que la muestra está ya en la jeringa se envuelve con papel metálico para evitar